Era un secreto a voces, un rumor que serpenteaba en las sombras, murmurando en voz baja, pero nunca confirmado. Unos decían que eran habladurías, otros que era mejor no preguntar. Pero aquel día, la verdad se abrió paso sin piedad, y lo que encontraron fue peor de lo que nadie pudo imaginar. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de las hermanas González Valenzuela. La historia de las hermanas González Valenzuela no comienza en el crimen, sino en el miedo. Un miedo arraigado en la infancia, forjado entre gritos, golpes y la sombra de un padre que imponía su voluntad con violencia. Delfina, María de Jesús, María del Carmen y Luisa nacieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el seno de una familia de escasos recursos. Desde pequeñas aprendieron que el hogar no siempre es un refugio. Su padre, Isidro Torres González, era un hombre despiadado con un carácter explosivo y una autoridad incuestionable. Para él, la disciplina no se impartía con palabras, sino con castigos físicos. Nadie desobedecía sin sufrir las consecuencias. La madre de las niñas, Bernardina Valenzuela, poco podía hacer para protegerlas. Bajo la constante amenaza de Isidro, ella misma vivía sometida a sus reglas. Las niñas crecieron en un ambiente hostil, en el que el amor maternal era un susurro ahogado por el estruendo de la brutalidad paterna. Cuentan que Isidro, además de ser extremadamente violento, era un hombre paranoico. Como comandante retirado de la policía rural, desconfiaba de todo y de todos. Creía que el mundo estaba lleno de traidores y enemigos, y bajo esa lógica veía a sus propias hijas como potenciales desobedientes. Pero lo que más marcó a las niñas fue la forma en que su padre veía a las mujeres. Para Isidro, la mujer no tenía más valor que el que le daba su esposo o su padre. No merecía educación, no debía tener voz y mucho menos podría aspirar a la independencia. Las hermanas crecieron con una mentalidad impuesta, pero con el tiempo, algo dentro de ellas comenzó a cambiar. Delfina, la mayor, fue la primera en darse cuenta de que vivir bajo el yugo de su padre no era la única opción. A medida que crecían, la desesperación por escapar se hizo más fuerte. No querían terminar como su madre, atrapadas en un ciclo de sometimiento y miedo. Sabían que, si querían una vida diferente, debían tomar medidas drásticas. En un acto de desafío, decidieron abandonar su hogar y huir de San Francisco del Rincón. Cambiaron su apellido dejando atrás el González para adoptar el Valenzuela, el apellido materno. Quizás pensaron que con ello podrían borrar su pasado. Pero lo que el destino le tenía preparado era aún más oscuro que la infancia que intentaban dejar atrás. La necesidad puede ser un motor poderoso, pero para las hermanas González Valenzuela fue el catalizador que las llevó a construir un imperio, uno cimentado en el sufrimiento y la explotación. Tras su huida de casa, Delfina y María de Jesús comenzaron a buscar formas de sobrevivir. Al principio fueron trabajos modestos, vendían ropa, administraban pequeñas cantinas, hacían lo que podían para mantenerse a flote, pero pronto descubrieron algo mucho más lucrativo: los burdeles. Al ver que las cantinas atraían a clientes en busca de compañía femenina, entendieron que había una oportunidad de negocio. Fue un giro calculado. Pasaron de vender bebidas a ofrecer algo más. Con el tiempo, montaron su propio establecimiento en el Bajío. Primero en León, después en San Francisco y más tarde en otros municipios de Guanajuato y Jalisco. Lo que empezó como simples bares con damas de compañía se transformó en una red de explotación que crecería sin control. El dinero comenzó a fluir. Los burdeles de las hermanas, conocidos como las casas o las ficheras, se convirtieron en sitios altamente rentables. Pero con el crecimiento también vino la necesidad de más mujeres. Fue entonces cuando abandonaron cualquier escrúpulo que les quedaba. Ya no bastaba con contratar trabajadoras voluntarias. Comenzaron a engañar a jóvenes, prometiéndoles empleo en casas de familia o en restaurantes. Cuando llegaban a su destino, descubrían la trampa. No había más salidas que la obediencia. El sistema era perverso y
estaba diseñado para maximizar el control. Las mujeres eran sometidas a vigilancia constante, privadas de su libertad y obligadas a pagar deudas ficticias. Pero un negocio así no podía prosperar sin protección, y en México la corrupción era una aliada poderosa. Delfín y María sabían que, para operar con impunidad, debían comprar voluntades. No tardaron en tejer una red de complicidad con policías y funcionarios locales. Los sobornos eran parte del sistema. Agentes de ley recibían pagos regulares para mirar hacia otro lado. A cambio, las hermanas podían operar sin temor a redadas ni denuncias. Cualquier intento de fuga o rebelión de las mujeres era sofocado con brutalidad, con la certeza de que la justicia jamás intervendría. Y así, mientras la sociedad ignoraba lo que sucedía tras puertas de aquellos establecimientos, la maquinaria del horror seguía funcionando. Detrás de la fachada de luces tenues, música de cantina, se ocultaba una realidad aterradora. Las víctimas de las hermanas González Valenzuela no eran trabajadoras por elección, eran jóvenes atrapadas en una pesadilla de la que no podían escapar. Las tácticas eran frías y calculadas. Un anuncio en un periódico, un comentario al pasar, una oferta de empleo que sonaba demasiado buena para ser cierta. Muchas de las víctimas eran menores de edad, provenientes de familias muy humildes. Buscaban una oportunidad y encontraban el peor de los destinos. Cuando llegaban al burdel, la mentira se desmoronaba rápidamente. Lo primero que les decía era que tenían una deuda. Habían sido alimentadas, transportadas, vestidas. Todo eso tenía un costo y debían pagarlo con su cuerpo. Lo que venía después era una rutina de sufrimiento. Las mujeres eran encerradas en habitaciones diminutas, sometidas a jornadas interminables. Si enfermaban o se negaban a atender a un cliente, el castigo era inmediato: hambre, encierro y violencia. Algunas eran inyectadas con drogas para mantenerlas dóciles. Las que intentaban escapar no vivían para contarlo. El terror era la clave del sistema. Las hermanas no solo controlaban a las mujeres, sino que tenían ejecutores a su servicio. Uno de ellos era Jesús Tarango, mejor conocido como el Capitán Águila Negra. Su función era clara: castigar y someter. Él se encargaba de golpear y torturar las que intentaban rebelarse. Otro personaje siniestro era el Verdugo, un hombre de confianza de las hermanas cuya tarea era aún más macabra. Se dice que él decidía el destino de aquellas que ya no eran útiles para el negocio. Muchas mujeres jamás salieron con vida de aquellos burdeles. Sus cuerpos eran enterrados en terrenos cercanos o arrojados a fosos clandestinos. El horror tenía un nombre y su eco resonaría por décadas. Los secretos pueden permanecer ocultos durante años, pero tarde o temprano siempre encuentran la manera de salir a la luz. Para las hermanas González Valenzuela, ese momento llegó con una fuga desesperada y una verdad imposible de ignorar: la fuga de Catalina Ortega. Ella era solo una más de las muchas mujeres atrapadas en el infierno de las hermanas Valenzuela. Catalina Ortega había soportado abusos, hambre y castigos por años, pero a diferencia de muchas otras, ella aún conservaba algo que las hermanas no pudieron arrebatarle: la esperanza de escapar. El plan fue arriesgado. Esperó el momento adecuado y, en un descuido de sus captores, logró huir. Con el cuerpo débil pero la determinación intacta, corrió hasta alcanzar la libertad. Cuando llegó a las autoridades, su relato fue desgarrador. Lo que describió parecía sacado de la peor pesadilla. Jóvenes secuestradas, sometidas a trabajos forzados, golpeadas, asesinadas cuando ya no eran útiles. Los agentes la escucharon, pero la corrupción era un enemigo formidable. Muchos habían sido comprados por las hermanas. Sin embargo, la historia de Catalina era demasiado impactante como para ser ignorada. Por primera vez, alguien se atrevió a desafiar el poder de las hermanas. Catalina no solo denunció, sino que insistió, exigiendo ser escuchada. Fue así como la historia llegó a los oídos de un comandante que no estaba en la nómina de las Poquianchis. Decidió investigar y lo que encontró fue peor de lo que nadie había imaginado. Con una orden en mano, la policía organizó una redada en uno de los burdeles más importantes del clan, ubicado en San Francisco del Rincón. Lo que los agentes encontraron dentro dejó una marca imborrable en la historia criminal de México. Las habitaciones eran celdas disfrazadas, mujeres en estado de desnutrición extrema, con marcas de golpes y miradas vacías,
incapaces de creer que su pesadilla estaba terminando. Pero lo peor estaba fuera. Al excavar en los terrenos del burdel, la policía descubrió un cementerio clandestino. Había más de 90 cuerpos enterrados en fosas improvisadas. Algunos de ellos eran esqueletos, otros aún tenían rastros de carne. Muchos eran mujeres, pero también había cadáveres de bebés recién nacidos. El horror había salido a la luz. La noticia no tardó en propagarse y cuando la verdad se hizo pública, México entero quedó paralizado. El impacto fue inmediato. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del caso con un morbo inusitado. No era solo un escándalo criminal, era la revelación de una monstruosidad que había permanecido oculta durante décadas. El nombre de las Poquianchis quedó grabado en la memoria colectiva. Las hermanas fueron arrestadas y llevadas a un juicio. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa enfrentaron múltiples cargos, desde trata de personas hasta homicidio. Durante el proceso, los testimonios de las víctimas estremecieron a las autoridades. Mujeres que habían sobrevivido contaron sus historias con voces temblorosas, describiendo los abusos, los castigos, la muerte que acechaba en cada rincón de los burdeles. Las pruebas eran irrefutables. La evidencia forense de los cuerpos enterrados, los documentos de sobornos a las autoridades, las declaraciones de antiguos cómplices. No había forma de negar la verdad. Las Poquianchis fueron condenadas a 40 años de prisión cada una. Para muchos, la pena fue insuficiente ante la magnitud de sus crímenes. Pero el destino tenía sus propios planes. Delfina, la líder del grupo, nunca terminó su condena. Murió en prisión en 1968, cuando un accidente en la cárcel provocó el derrumbe de una estructura sobre su cabeza. María de Jesús cumplió su sentencia y recuperó la libertad en 1991. Se dice que pasó sus últimos años en la pobreza, viviendo en el anonimato. Carmen falleció tras las rejas por causas naturales. Y María, la más discreta de las hermanas, también cumplió su condena, pero su destino final sigue siendo un misterio. Este caso es un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se combinan la avaricia, la impunidad y la corrupción. Durante años, las hermanas González Valenzuela convirtieron su negocio en una red de explotación y horror, funcionando con la complicidad de quienes debían proteger a los ciudadanos. No actuaron solas. Policías, funcionarios y políticos miraron hacia otro lado, algunos por miedo, otros por conveniencia. Sin esa red de protección, ¿habrían llegado tan lejos? Su historia sigue resonando hoy en día, no solo como un crimen atroz del pasado, sino como un reflejo de una realidad que aún persiste en muchos rincones del mundo. Redes de trata, corrupción y víctimas de que siguen sin voz. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para más historias de secretos criminales.